Sean todos bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Vamos a continuar con la serie La redención en el libro de Ruth. Y en esta ocasión vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 3, vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 9. Pero vamos a ir por partes, así que vamos a empezar con el versículo 1 hasta el 5. Le damos lectura a la palabra de Dios. Dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y le descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora que nos permites reunirnos para adorarte. Queremos, Señor, poner en tus manos nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos, oh Dios, aprender de ti, de tu palabra, de tu consejo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. El tema de esta noche es el papel de la obediencia en la redención. El papel, o sea, la función que desempeña la obediencia con respecto a la redención. En la enseñanza anterior mencioné que la redención tiene que ver con esta condición humana en la cual alguien ha caído en lo profundo del pozo. Estamos hablando simbólicamente cuando una persona, ya sea que ha pecado o que, no sé, tiene algún vicio, está viviendo en una situación muy complicada, entonces necesita que la saquen de ese hoyo, del pozo en el que se encuentra. Y pues el significado de la palabra redención es rescatar o comprar de nuevo. Y eso, por ejemplo, lo vemos de manera práctica en la Biblia, porque desde un principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto y los creó de una manera perfecta, de una manera pura. De hecho, ellos tenían una amistad, una relación estrecha en la cual tenían comunión. Pero luego ellos desobedecieron y por causa del pecado entró la muerte y la separación entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, fue necesario que hubiera intervención divina para poder perdonar los pecados de la humanidad, que es lo que hizo Jesús cuando vino y murió en la cruz. De esa manera se conoce la misma palabra, que Jesús vino para redimirnos del pecado. O sea, vino para sacarnos de ese pozo del pecado, de la culpabilidad y de todo tipo de maldad. Para eso vino Jesús, para redimirnos. Por eso el significado de la palabra redención es rescatar o comprar de nuevo. Así que en la Biblia implica liberar a alguien del peligro, por ejemplo, o de la deuda, o de la esclavitud mediante un precio pagado. Y quiero que vayamos al libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a leer los versículos 47 al 49 con respecto a la redención. Dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere,
y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado, o sea, podrá ser redimido. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. O sea que para poder ser redimido, para poder ser rescatado, había que pagar un precio. Entonces, eso es un ejemplo práctico de cómo funcionaba. Y Dios lo había establecido de esa manera en la ley, porque Dios había previsto que las personas iban a caer en una condición complicada, como lo era una deuda, como lo dice en el libro de Levítico. Cuando una persona tiene una deuda extrema y se vendía a sí misma para poder tener comida y poder salir adelante, eventualmente se podía pagar un precio, un rescate, para que esta persona pues regresara a la normalidad, y es así como Dios lo previó y estableció esos mandamientos para darle una salida a las personas. Entonces, de esa manera funcionaba la redención. En el libro de Ruth, este concepto refleja cómo Dios actúa para rescatar y restaurar vidas. Y Booz, por ejemplo, uno de sus personajes principales, es figura del Redentor perfecto que es Cristo. Veamos lo que dice Tito capítulo 2, versículo 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El apóstol Pablo está hablando acerca del Redentor perfecto que es Cristo, y que Él nos redimió, o sea, pagó el precio para rescatarnos y darnos una nueva vida, para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Y eso pues es una de las cosas que debería de hacernos reflexionar en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nunca debemos de verlo como una obligación o como una carga, como que si los mandamientos de Dios para nosotros fueran para oprimirnos, como algunas personas a veces piensan, que la palabra de Dios es una serie de mandamientos, una lista de mandamientos que están para oprimirlos, cuando en realidad no es así. El que guardemos la palabra de Dios sirve para que llevemos una vida ordenada, una vida correcta delante de Dios y delante de nuestros semejantes. Entonces, es lo que muestra la palabra aquí, que dice que nos purificó para que seamos un pueblo para Él y que seamos celosos de buenas obras. Necesitamos ser celosos de buenas obras, no de llevar vidas religiosas o enfocarnos en la parte exterior del cuerpo, ¿verdad? Muchas personas a veces se enfocan en cuál es la manera correcta de vestir, cuando en realidad Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos de ser celosos de guardar una vida pues de santidad, una vida correcta que agrada a Dios, y pues que eso se manifiesta en nuestro comportamiento, en nuestra vida diaria. Así que el punto número 1 es el consejo de una madre sabia. Debemos aprender a ser sensibles a escuchar, sobre todo personas que nos aman y desean lo bueno para nosotros. Aquí quiero que veamos algo bien importante. En Israel, la familia del difunto esposo tenía la responsabilidad de cuidar a la viuda. Y en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 al 10, dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con
hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. O sea que el primogénito que la mujer tenga será considerado el primogénito de su esposo que murió. Dice el versículo 7, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Los ancianos se reunían en la entrada porque ellos eran la autoridad de la ciudad, ellos eran la autoridad y ellos eran los que dictaban órdenes o eran testigos de las leyes, ¿verdad? Para que éstas se cumplieran. Esto era un asunto muy importante porque las mujeres estaban desprotegidas y cuando una mujer se le moría a su esposo, quedaba desprotegida y necesitaba que alguien proveyera para ella, que se hiciera cargo de ella. Por lo tanto, lo que podemos apreciar es que Dios tenía el cuidado de las mujeres también, porque en la cultura era así, que una mujer no se podía valer por sí misma, ¿verdad? Entonces necesitaba que alguien estuviera ahí para proveer, para protegerla y para sacarla adelante, ¿verdad? Por eso es que Dios estableció las leyes de esa manera. Entonces, ahí vemos un ejemplo práctico de cómo funcionaba la cultura y es por eso el proceder de Noemí y de Ruth, ¿verdad? Me llama la atención que la que tomó la iniciativa en este asunto de volverse a casar fue Noemí, o sea, fue su suegra la que tuvo la iniciativa, no fue la idea de Ruth que ella haya pensado, yo estoy joven y todavía puedo rehacer mi vida. No, ella era una persona tan con cualidades tan buenas que ella procuró trabajar para salir adelante. Entonces pidió permiso a su suegra, ¿verdad? Para ir y recoger del fruto que caía, ¿verdad? Lo cual era para los pobres y para los extranjeros, para las viudas y los huérfanos. Entonces tenía un gran comportamiento, era una mujer sumisa, pero también con interés de salir adelante. Entonces, viendo de esa manera su comportamiento, su suegra le dice, mi hija, ya es tiempo de que las cosas vayan cambiando, porque tú necesitas rehacer tu vida, necesitas encontrar a alguien que te cuide, que te proteja y que vele por tu bienestar. Y como sabía cuáles eran las leyes del país, las leyes que Dios había establecido, por supuesto, ella con toda sabiduría y con todo el amor que le tenía, la instruyó para que ella tomara esas decisiones. Así que Ruth acepta obedecer con humildad y con confianza, como lo dice el último versículo, ¿verdad? Después de haber sido instruida, el versículo 5 que leímos, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Esa es una cosa muy importante. Quiero que veamos pues que Dios usa personas sabias para guiarnos hacia su propósito. La obediencia es el primer paso para la redención. Muchas veces estamos en una situación complicada, tal vez por las malas decisiones que hemos tomado.
tal vez por hábitos pecaminosos. A veces las malas decisiones de otros nos han afectado de una forma u otra. Entonces necesitamos a veces salir del pozo de alguna situación difícil, de alguna relación familiar, por ejemplo, que está a punto de destruirse. Entonces es ahí donde viene la sabiduría y hay que aprender a escuchar la sabiduría con humildad, no con arrogancia, porque muchas veces las personas nos dan un buen consejo porque nos aman, porque les interesa nuestro bienestar. Y también muchas veces estas personas han pasado ya por un camino y tienen experiencia, por eso nos están diciendo. Entonces, como digo, muchas veces Dios usa personas sabias para guiarnos hacia su propósito. Debemos entender que la obediencia es el primer paso hacia la redención. No tenemos que estar, a veces ni siquiera hay que cuestionar. Muchas veces tenemos la costumbre de cuestionar si algo que nos están diciendo y preguntarnos por qué, cuando muchas veces Dios nos da órdenes y no debemos de cuestionarlas. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, te la daré como herencia. Y también le dijo, te voy a dar una nación grande, una descendencia grande. Abraham no anduvo cuestionando. Incluso más adelante, cuando Dios ya le había dado a un hijo, Dios le pidió a ese hijo, ve al monte y dámelo como un sacrificio. Abraham no anduvo cuestionando a Dios. Para mí es una cosa es terrible que Dios le pida que se sacrifique a su propio hijo. Sin embargo, Abraham no anduvo cuestionando a Dios. O sea, la obediencia es una cosa extremadamente importante que nos lleva hacia una posición elevada, a una posición distinta. Y algunas veces, como digo, aunque no entendamos, porque muchas veces no son peticiones razonables, sin embargo, Dios sabe por qué nos pide que muchas veces hagamos algo. Dios sabe por qué muchas veces nos está pidiendo que le obedezcamos en algún asunto en particular. Algunas veces puede ser un hábito que estamos llevando y Dios nos pide que lo dejemos. Algunas veces Dios nos pide que hagamos cierto sacrificio por Él, pero Dios lo que está es probándonos que tanto le amamos y que tan dispuestos estamos para obedecerle, para seguirle en lo que Él nos pide. Y es ahí donde, como digo, muchas veces no tenemos que estar cuestionando y seguir el ejemplo como Abraham, que obedeció y salió de la tierra de Ur hacia la tierra de Canaán, donde Dios le dijo. Y aparte de eso, él obedeció también a Dios cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo, que le entregara a su hijo. Había preguntas que se podían hacer ahí, sin embargo, él no anduvo cuestionando, sino que obedeció. Pero eso lo llevó a un mejor nivel de vida. Otra cosa que quiero que veamos, que lo que dice, volviendo a Ruth, capítulo 3, el versículo 3 dice, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Una cosa bien importante que quiero que veamos aquí, cuando le dice lávate, perfúmate y vístete, ese era un acto simbólico de dejar el luto y prepararse para un nuevo comienzo. Y lo que sucede es que muchas veces cuando hay una experiencia de luto, es importante hacer luto porque hay que desahogarnos, porque hay que muchas veces, pues sí, básicamente eso, desahogarnos. Somos seres humanos que tenemos emociones, nos alegramos, nos entristecemos.
pero las cosas tienen un límite porque la vida continúa, ¿verdad? Y muchas veces no podemos extender el luto por demasiado tiempo porque la vida continúa, porque hay responsabilidades, porque hay biles que pagar, porque hay compromisos y tenemos que aprender a hacerle frente a la vida y saber entender que hay un momento en el cual debemos decir hasta aquí el luto, hasta aquí la lloradera, hasta aquí la tristeza, pero la vida continúa porque el mundo no se detiene. Mañana sale el sol nuevamente y vienen las obligaciones, vienen las responsabilidades y esas no se detienen. Por lo tanto, la vida continúa y es lo que Noemí estaba diciendo a su nuera: lávate, perfúmate y vístete, ¿verdad? Era un acto simbólico de dejar el luto y prepararse para un nuevo comienzo. Y como digo, esas son palabras precisas que denotan el amor que la suegra tenía, la suegra de Ruth tenía por ella, ¿verdad? Como digo, siempre la sabiduría debemos de reconocer y valorar la sabiduría de aquellos que nos aman, que a veces tienen una palabra precisa, ¿verdad? Porque saben que hay un mejor futuro para nosotros. Entonces debemos aprender a ser sensibles y escuchar la sabiduría y atender a esas palabras. Y pues vemos aquí que Ruth fue muy obediente a eso. Quiero que leamos lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 15, con respecto a la obediencia. Dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y esto es lo que estamos viendo en Ruth, una mujer obediente, lo cual denota sabiduría. Bueno, el punto número 1 es el consejo de una madre sabia. Seamos prudentes y aprendamos a escuchar la sabiduría de aquellos que están cerca de nosotros y que tienen una palabra sabia, porque tienen experiencia, porque nos aman, desean lo mejor para nosotros, y si dicen es tiempo que dejes el luto porque ya sufriste demasiado, es el tiempo, entonces hay que tomar acción y hay que seguir el consejo. Punto número 2, la obediencia de Ruth. Vamos a leer los versículos 6 al 9. Siempre de Ruth. Vamos a leer los versículos 6 al 9. Dice así: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Cuando dice extiende tu mano sobre tu sierva, lo que ella estaba haciendo, en otras palabras, estaba pidiéndole matrimonio a Booz, ¿verdad? Estaba diciendo: cásate conmigo, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Porque eso no es lo común en la sociedad actual. Pero por el contexto de este relato, funcionaba de esa manera, ¿verdad? Ella, que estaba desamparada, que se había quedado sin esposo, entonces necesitaba que alguien la sostuviera, que alguien la redimiera, a ella y a su suegra, ¿verdad? Entonces, y eso mismo es lo que muestra la ley, que Dios estableció las cosas de esa manera. Por eso digo, debemos de aprender a valorar que las leyes de Dios son para nuestro bienestar,
Dios lo estableció así porque Él sabía que iban a haber situaciones como esa. Entonces estas mujeres iban a quedar desamparadas. Pero por eso Dios estableció que, que el pariente más cercano del difunto se hiciera cargo de esta mujer y de esa manera pues pudieran ellas ser redimidas y poder tener un futuro. Y es una cosa bien bonita porque eso, aunque era parte de la cultura de ese tiempo y en la actualidad no funciona así, pero en muchas ocasiones nosotros también necesitamos redención. Como digo, ¿qué pasa con las malas decisiones que hemos tomado? A veces caemos en una situación que es difícil salir de ahí. ¿Qué pasa con los vicios que muchas veces tenemos? ¿Qué pasa con, como digo, con las malas decisiones o con esas cosas que muchas veces llegan a nuestra vida sin que nosotros las estemos buscando? Pero pasan. Y a veces nos encontramos hasta el cuello sin poder salir. Es ahí donde necesitamos la redención. Es ahí donde necesitamos la misericordia, la restauración. Y muchas veces me ha pasado a mí mismo que a veces digo, Señor, te pido que me perdones por algo, X cosa, ¿no? Que he hecho que no está correcta. Y muchas veces vuelvo a pedir perdón por la misma cosa, una y otra y otra y otra y otra vez. Y es así que a todos los seres humanos nos pasa, que a pesar de que estamos conscientes de lo bueno y lo malo, muchas veces incurrimos en una misma falta, ¿verdad? Pero es ahí donde la misericordia de Dios actúa, es ahí donde necesitamos la redención, que nos restaure y nos saque de ahí. Por eso mostraba la ley que en algunos casos, lo que leíamos en Levítico, en algunos casos, la persona había caído en la esclavitud, porque había caído en una situación de pobreza. Ahí no explica de por qué la persona cayó pobre. Pudo haber sido, como digo, malas decisiones. Usó mal el dinero. O qué, a lo mejor fue la sequía. A lo mejor el negocio no funcionó. A lo mejor las inversiones que hizo fueron excesivas y el negocio no dio resultado como la persona esperaba. Entonces cayó en una situación de pobreza y dice, y se vende a su vecino que es próspero. Como digo, todos en un momento u otro necesitamos la redención. Y es por eso que vemos aquí que hay esa esperanza, que hay Dios proveyó los medios para que nosotros podamos ser redimidos. O sea, están los medios para que seamos redimidos, seamos restaurados, pero hay que aprender a ser obedientes, ¿verdad? Ruth fue obediente. Ni siquiera fue de ella la iniciativa de hacer todas estas cosas que ella estaba haciendo. Sin embargo, ella obedeció al pie de la letra lo que su suegra le dijo, porque su suegra conocía cuál era la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, no querramos nosotros saltarnos el camino y hacer las cosas a nuestra manera. Hay formas correctas de hacer las cosas y para poder salir del hoyo, del pozo en el que probablemente estemos, ¿verdad? Pero hay que hacerlo de la manera correcta. Su suegra conocía la ley y sabía cuál era la manera correcta de proceder. Entonces debemos aprender nosotros también. Booz entendió el gesto como una acción honorable dentro de la ley y no como una cuestión deshonrosa, pues. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Además vemos lo que dice el Salmo capítulo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
que vemos ahí, que es en Santiago muestra de cuando una persona se humilla, ¿verdad? Que va a ser exaltada. Pero también vemos aquí en este salmo que hay protección, que hay cobertura, y es precisamente lo que Ruth estaba buscando en Booz. Y todo eso se obtiene por medio de la obediencia que ella estaba haciendo. Ella estaba acudiendo a la persona indicada para recibir esa redención. Así que en conclusión, debemos entender que la redención comienza cuando actuamos con obediencia. Vemos que Ruth no buscó un camino fácil, sino la dirección de Dios a través del consejo y la sumisión. Y es precisamente lo que necesitamos hacer nosotros también. No importa las malas decisiones que hayamos tomado, no importa las inversiones tal vez incorrectas que hicimos, no importa si confiamos en alguien que al final nos defraudó en relaciones o en cualquier cosa de nuestra vida, o los hábitos que muchas veces tenemos y que no son hábitos correctos. No importa, no importa el pozo en el que podamos estar. Sepamos que hay un Redentor que se preocupa por nosotros, que es Dios, que es Jesucristo, que pagó el precio para redimirnos, para ayudarnos, para extendernos la mano. Y Él está dispuesto también a ayudarnos y sacarnos adelante a nosotros también. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de esta tú nos muestras que sin importar en lo bajo que hayamos caído, tú nos amas y que nos vas a ayudar, oh Dios. Ayúdanos a saber percibir la sabiduría en aquellos que nos aman y desean lo mejor para nosotros. Y ayúdanos a obedecer, oh Dios, a obedecer aun cuando muchas veces no encontramos una buena explicación, pero ayúdanos, Señor, a confiar en ti, porque sabemos que eres un Dios amoroso, que eres fiel y que vas a ayudarnos. Dios mío, gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.